¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio del show Alex.tv. Este episodio es del 1 de agosto del 2025. Hoy es un viernes. ¿Por qué el nada es el todo? Otro episodio sencillo que créanme que voy a hacer mi mejor esfuerzo de explicarles este concepto, el cual yo no entiendo de manera completa, como muchos de los conceptos que comparto con ustedes, que yo también voy mi camino y que de alguna manera es como un acertijo que se está descifrando poco a poco, como una visión nublada que se está aclarando poco a poco, día con día. Es un proceso bien bonito, bien hermoso. Yo lo llamo del autodescubrimiento, de entender que todo, absolutamente todo está dentro de nosotros. Así lo hizo nuestro creador y ese es el amor y ese es el regalo que nos dio. El mejor regalo, la mejor compensación, la mejor ayuda que te puede mandar el creador está dentro de ti, está ahí en tu corazón. Y este episodio de ¿Por qué el nada es el todo? Pues es un tributo a, a esta situación. Aquí voy a tener un poquito de diferencia de opinión con alguna gente de afiliación muy budista, muy hinduista, en que ven el nada como la ausencia. No, yo también lo veo así, ahorita lo voy a aclarar, pero ven el nada inclusive como la ausencia de conciencia, ven el nada como realmente toda la ausencia de ego, de experiencia, de definición, de conciencia, de pensamiento. Entonces ahí es donde está el verdadero amor y por eso el nada es algo muy significativo. En inglés se le conoce una palabra muy conocida como the void, el vacío, sería la traducción correcta al español, llamémosle el nada. Eh, y, y simplemente es ahí donde se encuentra en esa ausencia, se encuentra uno con el todo. Otra forma en que yo lo veo es que en el nada solo estás tú. En el nada, en la ausencia del exterior. En el nada, como lo dice, como lo acabo de decir, en la definición en que no hay experiencia, no hay relación, no hay apego, no hay creencias limitantes, creencias y creencias limitantes, limitaciones, no hay juicios, muy importantes, importantísimo, apegos y juicios los pondría empatados en primer lugar. No hay juicios de ningún tipo, porque también a veces el decirle a alguien, es que soy muy buena persona, eso es un juicio, o eres muy buena persona, es un juicio positivo, pero es un juicio. En el nada está la ausencia de juicios. Todos ahí entramos en una estabilidad, entramos en un paralelismo total. Ahí es donde cuando les comento que si nos pudiéramos salir de este cuerpo, que es el que nos da esta comunicación al exterior, y ser espíritus puros, todos estaremos igualitos, igual de brillantes, igual de hermosos, igual todo, no uno más que otro. Eso es muy, muy importante. Por eso la ausencia del juicio que sucede en el nada, yo lo pondría allá arriba, en el por qué es tan importante. En el nada es el todo claro. En el nada descubres que el todo está dentro de ti, que nuestra conexión a este universo hermoso creado por un creador, perdón la redundancia ahí, pero creado de alguna manera por un padre tan benévolo, tan amoroso, que simplemente no pudo más que dar amor, no más, es todo lo que pudo dar, no quiso dar nada más. Es, eh, es algo tan hermoso el hacer una introspección, un autodescubrimiento, descubrir que allá adentro, allá están todas las respuestas y allá está todo. Todo lo que necesitamos para ser felices, para vivir en paz, está dentro de nosotros. Entonces, otra vertiente de este episodio es decir, ¿por qué en el nada es el todo? Porque el descubrir que no necesitamos nada del allá afuera, del llamado, entre comillas, todo está allá afuera, nada está dentro, de alguna manera, de las cosas exteriores, de las cosas que adquirimos interiormente, que adquieres, ya lo tienes. Todo lo que adquieres es de afuera, es del todo, ¿no? Entonces, el entender que todo eso es parte de la experiencia. No estoy diciendo que no sea importante, no estoy diciendo que nuestros amigos, nuestra familia, nuestros trabajos, nuestros, entre comillas, éxitos, inclusive el dinero, todo pónganlo ahí en una canasta y lo puedo entender perfectamente que claro que tiene un valor. Pero al final, lo verdaderamente importante, su verdadera conexión a la creación está adentro de ustedes. Y entonces no está en el nada, perdón, está en el nada, no está en el allá afuera. No se adquiere, se tiene, ya se tiene. Siempre la tuvimos. Siempre fuimos espirituales al 100% todo. No requeríamos una religión, no requeríamos un templo, no requeríamos una creencia, no requeríamos adquirir conocimiento, nada de eso. Nada de eso. Van a ver cómo lo vamos a ir descubriendo poco a poco.
Tenemos video de soporte, claro que sí. Ya últimamente siempre hay video de soporte. Es solamente uno en esta ocasión. Vamos a verlo juntos y les daré mis comentarios finales de este corto episodio de viernes. Porque el nada es el todo. La gente tiene miedo de que si siguen las enseñanzas de Buda, perderán todo. Que se volverán distantes, vacíos, desconectados, sin alegría, sin metas, sin identidad, solo un frío silencio. Ese miedo es real y es muy humano. Todos queremos algo a lo que aferrarnos, un plan, un papel, una sensación de control. Así que la idea de la nada da miedo. Pero Buda nunca nos enseñó a estar vacíos de una manera muerta. Él nos enseñó a ser libres. Eso es algo muy diferente. Y para comenzar a entender esa libertad, necesitamos mirar profundamente algo que damos por sentado: la realidad. Pensamos que el mundo es sólido. Nuestro cuerpo se siente sólido. La silla bajo nosotros, la habitación en la que estamos, las personas que amamos, todo se siente real, duradero, confiable. Pero la física cuenta una historia diferente. Cuando descompones la materia, ¿qué encuentras? Primero moléculas, luego átomos, luego partículas subatómicas y luego energía, movimiento, patrones, espacio. Lo que pensábamos que era una cosa se convierte en espacio, vibraciones y relaciones. Entonces, ¿es real? Sí, pero no de la manera en que creíamos. Y no sólido, no fijo. El Buda enseñó que todo lo que vemos como forma, en Pali, rupa, también es vacío. En el Sutra del Corazón, se dice claramente, la forma es vacío, el vacío es forma. Eso no es una línea poética, es una verdad profunda. Lo que piensas que es una cosa, tampoco es una cosa, no porque no exista, sino porque no puede existir sola. No puede quedarse quieta, no se puede fijar, depende de causas. Se mueve, está abierta, no está vacía como una caja que falta, está vacía como el cielo, espaciosa, llena de movimiento, nunca estancada. Pero no lo vemos de esa manera. En cambio, creemos en nuestras historias. Esta es mi vida. Esta es mi casa. Este es mi plan. Estos pensamientos se sienten fuertes, así que nos aferramos. Y es entonces cuando comienza el sufrimiento. No sufrimos por la vida. Sufrimos porque queremos que la vida sea diferente de lo que es. Porque creemos en la historia, no en la realidad. Hacemos que todo sea pesado. El Buda nos recordó. Bueno, como les dije, últimamente los videos de soporte están excelentes. La verdad le agradezco a YouTube que simplemente el algoritmo empezó a sugerirme más y más y más. La verdad es que ni siquiera estoy suscrito a la mayoría de estos canales porque serían demasiados. Estos videos que les he traído, algunos son este video es originalmente en inglés porque vieron por ahí el icono de HeyGen. Hay otros que son originalmente en español. Y la verdad es que ha amplificado mis dos canales porque todos estos episodios últimamente, todos estos podcasts están llegando prácticamente a ambos canales. De hecho, van desfasados 2 semanas y eso lo he dejado así deliberadamente porque, bueno, si alguien sigue los dos canales, darle un poquito de diversidad. Pero los episodios son únicos, ¿eh? En el sentido de este episodio lo hice en inglés y no tiene nada, no es una traducción, etcétera. Es similar posiblemente, pero son episodios hechos de origen y entonces si tienes el tiempo, la verdad me honras si los pudieras ver ambos. Eh, ¿qué tema tan bonito? El video de soporte nos presenta otra situación en que en efecto, o sea, queremos estar atados a una experiencia, nos da miedo ser el nada, nos da miedo estar en el nada, nos da miedo habitar el nada, porque en el nada no hay nada más que el amor del creador. Es ya lo que llena ese espacio y es como el video lo presentó de una manera muy técnica, muy científica, de que al final somos energía, es que ya cuando se llega a esos niveles, ya solamente somos la vibración del amor. Entonces, ha habido gente, yo ya he platicado esta historia bastantes veces, una disculpa si soy repetitivo, pero de el caso de Peter Pan, su historia, él ha fallecido 2 veces
regresó de la muerte 2 veces. Va a haber una película que va a salir pronto de él. Ahí les estaré avisando y les pasaré el vínculo del tráiler o algo porque va a estar excelente. Su historia es fascinante. Y él, uno de los 2 episodios que grabamos, uno platicó su experiencia, en el segundo le llamamos la omnipresencia, nos enfocamos a eso. En el momento que en su primera experiencia después de la muerte o su regreso a la muerte, su experiencia de estar muerto y regresar a esta vida, que por cierto en esa ocasión regresó por el amor a sus padres y él pidió regresar y se le fue concedido. O sea, no que se le fue concedido, todo esto es a través de nosotros. O sea, él decidió hacer eso y todavía era posible regresar, llamémoslo así. Eh, brevemente experimentó la omnipresencia, brevemente experimentó el vacío, brevemente experimentó el nada. Y dice que no lo puede poner en palabras. Pero la verdad, siento que hasta tal vez lo presioné además en el video un poco y luego fuera de grabación. Es que describen lo que fue de estar ahí. Me dicen, no te lo puedo poner en palabras. Es que no, olvídate si es hermoso, no, es increíble estar ante la presencia del amor del Creador, porque no hay nada más. Ya no soy Peter, ya no hay una experiencia, ya no hay un apego, ya no hay un juicio. Sí me dijo en particular esas 2 cosas. Sentí un desapego y una falta de juicio tan enorme, tan hermosa, que no la puedo poner en palabras. Entonces, el Creador puso en ti, en tu corazón, todo para que te acompañara durante estas experiencias. Y al final, no significa que deseemos no vivirlas y deseemos estar en el nada, sino significa que tal vez las vivamos con ese contrapeso de entender que al final es una experiencia, nada más. Esta experiencia que estoy teniendo como Alex se va a acabar algún día. Voy a dar una transición y luego voy a hacer otra cosa y otra cosa hasta el momento en que yo desee simplemente ser nada. Simplemente diga, ya no tengo apetito de experiencias. Ya quiero solo regresar con mi Padre, el Creador. Y en ese momento regresaremos. Y ese momento es diferente para todos. Hay quien me dijo, ¿puedo regresar en este siguiente ciclo, que es cuando termine la llamada muerte humana aquí? Es posible. La verdad, yo no tengo manera de definirlo de una u otra vez. Eh, en mi caso, algo que yo estoy trabajando es que sí siento que mi ciclo en la Tierra, en el planeta Tierra, ha llegado a su fin. Por consiguiente, mi siguiente ciclo será fuera de aquí. Algo que muchos consideran imposible. Se dice que hay una trampa imposible de vencer, que hay una Matrix que no se puede superar, que inclusive es física. Y yo pregunto si la Matrix es física, pues qué problemas en si soy pura energía, si soy puro espíritu, simplemente lo voy a pasar, ¿no? Son de las cosas, ¿no? Que algunas veces me he topado con gente que me dice, no, 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 es que no es lo que tú quieras, no es lo que tú pretendas, no es lo que tú sientas, no es tu intuición, no es tu verdad, es lo que yo te digo. Y entonces ahí simplemente te ríes y les agradeces y ni siquiera les comentas que estás en desacuerdo. Yo simplemente ya sonrío, te digo, está bien, va, 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 va. Si ese es el plan que te quieres poner, es excelente. Eh, este tema es muy importante. Este tema es muy importante porque siento que en nuestra vida de ahí ya podemos experimentar, podemos tener unos pequeños segundos del nada. Algunos dicen que meditación o así. Yo siento que simplemente intenta desconectarte de todo. Intenta, como dicen, los problemas, ¿de dónde vienen? De que tú quieres que tu vida sea de una manera, no que tu vida sea la realidad que estás experimentando. ¿Qué tal si te alineas más a la realidad que estás experimentando? Al sueño que tienes en tu cabeza que tu vida debería de ser. Y yo te pregunto, ¿quién dice que debería de ser así? ¿El deber ser? ¿El allá afuera? ¿Las reglas de este sistema? Que siempre tenemos que estar constantemente buscando una superación, una mejora, particularmente la situación económica, la situación de crecimiento laboral y crecimiento de negocios. Porque eso parece ser, o sea, al final, más, 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 más. ¿Y cuánta gente al final reporta ya en edad avanzada? Es decir, jamás entendí qué estaba haciendo. Nada más sé que sí acumulé una buena cantidad de dinero, que ahorita me están esperando a que se muera, así como, ya se va a morir, señor, señora, ya va a morir para que repartan, ¿no? Perdón que me ría, no es, perdón que me ría, pero es que es la ironía de la situación, ¿no? Entonces, en aceptar el nada, el desconectarte de la experiencia, en entender que el amor puro del Creador es sin apegos, sin juicios, sin experiencia, sin nombre. Queremos que nos diga Alex, Juan, Pedro, Pancho. Él simplemente
No es un humano, es una energía que nos comunicamos a un nivel energético tan puro, incomprensible y, como me lo dijo Peter Panagor, imposible de poner en palabras. ¿Por qué nada es el todo? Exactamente porque no es el todo. Ojalá haya quedado más. Muchas gracias, muchísimas gracias por la gentileza de tu atención. Que tengas un excelente viernes y fin de semana. Si todo está bien, nos vemos por aquí en una semana. Muchas gracias. Gracias por llegar a esta parte del video. Esta es mi parte favorita. Aquí es donde te sugiero que descubras quién eres. No eres lo que te han forzado a creer. Eres este ser increíble sin límites que tiene vida eterna, fortaleza asombrosa, sabiduría infinita y un corazón grande y hermoso. Todos tus límites siempre serán autoimpuestos. Tu mejor versión en esta realidad está dentro de ti. Tu única misión en esta vida es convertirte en una luz de amor para servir a otros. Esta versión está lista para ser descubierta hoy. ¿Cómo descubres quién eres realmente? El proceso de descubrimiento es personal. Nadie puede hacerlo por ti. Habla con el universo y pregunta: ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A qué vine a este mundo? Comenzarás a recibir señales y pistas. Notarás cómo tus ideas sobre esta realidad comienzan a cambiar. No más jerarquías, no más competencia, no más quejas, no más dependencia de los demás. Descubrir quién eres significa tu liberación. Tus límites autoimpuestos caerán y estarás listo para entender esta realidad, pero debes ser paciente para permitir que los demás despierten a su tiempo por su propia voluntad. Eso será muy pronto, lo verás, y eso nos llevará a un nuevo mundo. A medida que trabajas hacia tu mejor versión, notarás cómo las viejas emociones ya no te sirven. El odio, el miedo, la rabia, el orgullo, la lujuria, la envidia, la violencia, el juicio de los demás y otras emociones desaparecerán de tu mente y de tu corazón. Entenderás que esas emociones solo sirven a tu mente egoica y no a ti. Por favor, intenta ser comprensivo con los demás que no piensan o sienten como tú. Todos tienen un proceso, nadie tiene la razón y está bien o mal, todos somos diferentes. No te preocupes tanto por tener la razón, siempre. No permitas que el orgullo te impida reparar las cosas con tus amigos y familiares. Es muy importante que disfrutes esta vida con tus seres queridos. Trabaja para reparar las cosas con ellos y deja que los otros decidan. Muchas gracias por ver este video. Por favor, compártelo, da like y suscríbete. Si tienes algún comentario o sugerencia, por favor, usa la sección de comentarios. Para dudas, colaboraciones y si deseas aparecer en el programa, escríbeme a hey@elshowdealex.tv. Gracias de nuevo. Por favor, no olvides visitar nuestro sitio web www.elshowdealex.tv. Al darme tu tiempo, me honras. Que tengas un gran día.